Britney Spears, en una familia muy disfuncional. A los 11 años su mamá ya estaba buscando qué audición hacerle y dónde colocarla. Vamos a obtener un beneficio económico para que ella nos mantenga. Era una niña jugando un rol de proveedora. Ella quedó embarazada, que le dijo, no estoy listo para esto, abuelo. Y ella dice, yo en mi afán de querer complacer, ella decide abortar. Pero con unas pastillas, y que mientras ella estaba llorando en el baño, Justin estaba tocando la guitarra en su recámara, donde la ven que en una estética se está rapando, que ya no me van a perseguir los paparazzis si me ven pelona, pero es que ella estaba gritando auxilio desde hace mucho tiempo. Tina Turner conoce a un hombre que se llama Ike. Él le dice, te voy a cambiar el nombre y te voy a poner Tina Turner. Y le pone su apellido. Pero no solo le pone su apellido, sino va y registra el nombre como propio. Él agarraba la taza de café y se le echaba encima. Y hacía que se humillara de todas las maneras posibles. 16 años de golpes, de humillaciones. Y entonces ella salía a los conciertos, pero nadie veía lo que estaba pasando. Sale corriendo con 30 centavos de dólar en la bolsa, en el juicio. Y él le dice al juez, pues yo quiero todo, porque todo es mío. El nombre es mío, yo lo registré. Amy Winehouse, un día en un bar, conoce a Blake, un chico totalmente con unas adicciones súper fuertes. Pero lo curioso es que mientras ella peor le estaba pasando, tenía un álbum que estaba despuntando, y entonces un 23 de julio Amy es encontrada en su casa con una alta ingesta de alcohol. Ella en algún concierto dice, no ames tanto a un hombre al grado de que tengas casi que dar la vida por él. ¿Te has puesto a pensar en las vidas de esas mujeres que tanto admiras y quisieras ser como ellas? Seguramente has visto esa famosa cantante, famosa actriz, que llena conciertos y que puede tener el mundo a sus pies. Pero desafortunadamente, tal vez tu vida sería la que ella va a envidiar. Bienvenidos a Relatos del Misterio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy con emocionada. Look nuevo, ya te estoy vi. muy insoportable. Con un, ¿cómo decía Wendy? Con un, algo de soberbia. Algo ¿Así vas de a estar bien soberbia, soberbia? insoportable. No, sí, le mando un saludo a Sebastián, que es el que hizo esta magia. Oye, y luego nos dicen, me he encontrado mucha gente últimamente que nos sigue y siempre nos está mandando saludos, ¿no? Y una chica que es súper fan, que apenas me la topé, Stephanie, igual le mandamos saludos, pero yo no sabía que ahí donde fui a la pela, también así de, ay, sí la sigo y no sé qué. Entonces, pues sí. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y emocionada por estos temas. La verdad es que, o sea, hay cosas tan fuertes y tan similares, aunque son años tan distintos, edades distintas, pero al final creo que un propio sistema que tienen en común, ¿no? La fama y el sistema de los medios y el sistema de Hollywood, y cómo puedes crear a alguien y con ese poder también destruir. Fíjate que hay una historia. Yo siempre les he comentado que mi padre era judío y mi madre era católica. Entonces había medio relajito en mi casa, ¿verdad? Pero hay un psiquiatra, el psiquiatra Jorge Bucay, Es buenísimo. también judío argentino. Y curiosamente las historias que él platica, yo las escuchaba en voz de mi padre. Y hay unas historias que les traje. Y una de ellas me gustaría comenzar, que es la de la tienda de la verdad. Ok. Dicen que un día iba caminando un hombre por un pueblo cualquiera, y en eso encontró el frente de una tienda, y decía la tienda de la verdad. Así que dijo, bueno, pues voy a entrar a ver qué hay dentro. En eso vio que estaba el mostrador y había un vendedor, y le pregunta, oiga, ¿de verdad aquí es la tienda de la verdad? Sí, pero ¿qué verdad usted está buscando? ¿La verdad absoluta? ¿La verdad a medias? ¿La verdad maquillada? No, bueno, si voy a pagar, pues yo preferiría la verdad absoluta. Pero sí sabe que la verdad tiene un precio, ¿verdad? Pues sí, pero estoy dispuesto a pagar. Perfecto, entonces acompáñeme, lo voy a llevar al siguiente piso, y allí es donde le van a ofrecer cuáles son los planes, porque la verdad en ocasiones tiene pagos.
En ocasiones la verdad absoluta es muy cara. Ok. Empieza a revisar los documentos y entonces le dice, ¿estás seguro que quiere la verdad absoluta? Porque esta tiene un costo además del precio que va a pagar. ¿Sí? ¿Cuál sería el costo? Y le dice que nunca más va a volver a tener paz. Qué fuerte. El señor se queda viendo el documento y dice, creo que lo voy a pensar, porque tal vez quiera mejor una mentira a medias, una mentira piadosa, antes de la verdad absoluta. Y entonces sale caminando de esa vieja tienda y dice, creo que no estoy todavía dispuesto a pagar la verdad. Y esto se los digo porque en muchas ocasiones este top del que vamos a hablar, de estas 5 mujeres, de estas 5 historias, no quisieron pagar el precio de la verdad. Pagaron el precio de la fama. Pero la verdad, todos aquellos que se juntaron a decirles qué era lo que les venía, les quisieron decir, ellas prefirieron comprar y pagar mentiras a medias. Qué fuerte. Sí, no, aparte tan sabio, ¿no? La narración, porque a mí si me preguntas, yo 1000 veces prefiero la verdad dura y como va. Mi personalidad es así. No nada, yo prefiero una verdad que duela que una mentira que me ciegue por mucho tiempo. Pero hay gente que dice, no estoy listo para esta conversación, ¿no? Y pasa muchísimo en parejas. Y aparte, la verdad la vemos a veces sin que se hable. O sea, hay señales que nos dan la verdad y preferimos decir, no, 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 estoy muy a gusto así, estoy muy cómoda o muy cómodo. Y entonces hoy les traemos preparadas estas 5 historias que de verdad les pido que hoy se queden hasta el final, porque posiblemente en cada historia van a reconocer su propia imagen y sobre todo van a entender que todas estas personas de quienes vamos a hablar son humanas y por eso es que actúan y por eso es que se quedan y por eso es que terminan en estas historias trágicas. Sí. Pero porque más allá de ser famosas, sí, son humanas. Cómodas, cómodos y la verdad es que sí, yo sé que les va a gustar mucho y les va a hacer reflexionar. ¿Y con quién vamos a empezar? Con la princesa del pop, Britney Spears. Creo que no hay alguien, me parece que me atrevería a decir que no conozca a la princesa del pop. Esta princesa que en algún momento se quedó quizás sin corona, que de pronto vemos actualmente quizás fuera de sí, haciendo videos, bailando, ya muy deteriorada, pero Britney tiene toda una historia. Ella nace el 2 de diciembre de 1981 en Estados Unidos, en una familia muy disfuncional, con un padre alcohólico. Ella desde muy chiquita, a los 11 años, su mamá ya estaba buscando qué audición hacerle y dónde colocarla, porque evidentemente ella tenía un talento nato. Entonces, en estas audiciones que llegan a hacer, resulta que se queda en este famoso club de Mickey Mouse, ¿no? Y es donde empieza ahí como a medio despuntar, es donde conoce a Justin Timberlake, que al final va a ser parte fundamental también de su historia y de su vida. Y de su quiebre. Y de su quiebre. Y su primer amor también, tan chiquita, porque ahí empiezan a interactuar. Entonces ella, en el libro que después arroja, porque yo siempre he dicho, a ver, está la verdad contada desde uno y otro, y la verdad que creo es absoluta, ¿no? Sí. Porque cada quien percibe desde su trinchera, ¿no? Entonces, termina este programa y entonces ella dice, bueno, pues ya voy a regresar a ser una niña, pero creo que ahí empezó un primer duelo, porque al final ella ya estaba empezando a despuntar un poco como estrella, era un programa que era muy visto, muy bien presupuestado, entonces es este quiebre de ser famosa a ese nivel, ahora regresó a ser una niña normal, y entre comillas, porque al final puede haber un padre presente, pero con una presencia ausente, y con un padre alcohólico terriblemente mal. Una madre que aparte, pues muy sumisa, permisiva en muchas cosas, y su mamá también va a ser un parteaguas después, ¿eh? Entonces, pues al ver que ya ella no estaba monetizando, digamos, porque a ella le pagaban un sueldo, que desde ahí, desde ese momento los papás dijeron, oye, qué cómodo, porque a través de ella vamos a obtener un beneficio económico para que ella nos mantenga. Era una niña jugando un rol de proveedora, ya desde esa edad. Sí. Pues avanza el tiempo y y pues no, como que no le llamaban audiciones, y de repente a los 16 años ella hace un demo, junta su dinerito y aparte con una colecta de vecinos y hace un demo. Y entonces
es cuando vemos a esta esplendorosa Britney Spears en este video tan controversial, ella vestida de colegiala a los 16 años, para mí ultra sexualizada. Claro. Y aparte un video entre comillas escandaloso porque era pues microfaldita, o sea, la típica colegiala en modo perverso, si lo quieren hacer. Sí. Pero fue un hitazo. Muy Britney, otaku, ¿no? súper, Sí. sí, súper sí. Y al final era una pequeñita de 16 años. Pero sus papás ahí no importa, porque al final sé que vas a despuntar y desde ahí empieza a ser una estrella. Pero a un nivel, amiga, que fue la más fotografiada incluso que Lady Di y que Marilyn Monroe, ¿eh? Ella empezó a marcar un parteaguas en moda, perfume, maquillaje, era una marca, impuso una moda que yo creo que hasta la fecha muchas llegamos a seguir. O sea, ella era toda una princesa, por eso la princesa del pop. Entonces, desde ahí, con ese primer álbum, pues ella despunta a tope y se vuelve se vuelve a ver a Justin, como que la vida los vuelve a juntar y empiezan a tener una relación. Todo el mundo decía, wow, o sea, la princesa y el príncipe del pop, ¿no? O sea, así este match perfecto, este escenario perfecto, sin saber que pues realmente ella ahí ya presentaba ciertos problemas de depresión, diagnosticada con TDA. Yo quiero hacer un paréntesis, en alguna ocasión una seguidora dijo, ella pone de pretexto su TDA, o sea, mi TDA diagnosticado. La verdad es que quienes lo padecemos, porque también hay niveles, pues no es fácil. Cuando estás diagnosticada y tratamiento no es el mismo, quizás el que yo tomo con otro nivel de TDA. Ujú. Entonces, desde ahí ella ya presentaba ciertas señales de depresión, de ansiedad, con una ausencia de padre, queriendo sustituir a Justin como mantita de protección y de, pues él me va a dar todo lo que mi papá no me dio, con esta ausencia de figura paterna. Al principio todo bien, ella quedó embarazada y lo que cuenta ella en el libro es que él le dijo, no estoy listo para esto, abuelo. Y ella dice, yo en mi afán de querer complacer y decir, claro, lo está haciendo porque me ama, ella decide abortar. Pero no puede abortarlo, digamos, de manera segura, sino ella narra en el libro que fue en su casa con unas pastillas y que mientras ella estaba llorando en el baño, Justin estaba tocando la guitarra en su recámara. A partir de aquí, ellos tienen un punto de quiebre porque ella dice, él se empieza a alejar terriblemente y hay un distanciamiento tremendo, sumado a diversas infidelidades que ella decía, si no tenía pruebas, pues tampoco tenía dudas. Yo creo que es ese sexto sentido de ojo de loca, ¿no? Pero al final para ella sí fue un punto de quiebre, un también duelo no manejado de la pérdida de un bebé en esas condiciones y pues él totalmente ausente. Pero Justin da su propia versión y dice, no, la infiel fue ella porque se separan y él maneja que la infiel había sido ella, que la que tenía problemas era ella y saca como hay unas cancioncillas donde la deja, como eres la mala del cuento y no eres la niña bonita que todo mundo está visibilizando. Cosa que ella pues ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse y volvemos al tema de todo se volcó a claro, pobre Justin, porque a ti te pusieron el cuerno, ¿no? Entonces, pues así avanza la vida de Britney, empieza a seguir ya con temas de mayor ansiedad, mayor depresión. A los 13 años, dato curioso, fíjate, su mamá le permite que ingiera alcohol y empieza a ingerir ya otras sustancias. Y no puedes combinar definitivamente ningún medicamento psiquiátrico con alcohol. Pero una cosa, ahorita que dices eso Sí. del alcohol, es muy dado, sobre todo en Ujú. Latinoamérica, que papás sienten a sus hijos a los 14, 15 años y le digan a la niña o al niño, te voy a enseñar a tomar para que ningún tipo venga y te tire Ujú. con 2 cubas. Sí. O sea, eso es algo muy normalizado y es un daño impresionante. Digo, lo he platicado con el doctor Olivares, que eso puede dar a alguien que tenga predisposición al alcoholismo o algún otro tipo de problema, que los papás lo están no solo defendiendo, sino justificando, es por tu bien para que aprendas a tomar. Y que no es lo mismo, yo creo que, a ver, prueba lo que es, ejemplo, cierto alcohol, te lo permito y me hago de ojos cerrados, porque aquí ya Exacto. Britney, o sea, despuntaba a ser una superestrella, entonces para ellos les quedaba súper cómodo. Fueron para mí, ahorita vamos a avanzar, por unos padres muy explotadores, muy permisivos y muy omisos, porque ella incluso ya ingería tabaco, por ejemplo, a su corta edad.
Pero bueno, termina con Justin, empiezan otra vez los paparazzis a tope, a acosarla, a hostigarla. Y a ella pues le duele demasiado haber terminado con él. Y en este inter aparece Paris Hilton en la vida de ella y está Lindsay Lohan, que para mí fueron dos malas influencias. Pues a lo mejor dos dañaditas y se unieron, ¿no? Sí, el trío perfecto. El trío Ajá. perfecto, digo, Paris Hilton, archimillonaria. Imagínate con esa cantidad de dinero, esa cantidad de fiesta, esa cantidad de permiso. Pues obviamente Britney, con la guardia abajo, con las defensas bajas emocionales, dijo, pues de aquí soy. Ella siempre queriendo como ser amada Sí, pertenece. y pertenecer. Se empieza a juntar con ellas y viene un punto de quiebre durísimo, donde ya se mete más a tema de sustancias, a tema de cosas muy fuertes. Ujú. Pero pasa el tiempo. Ella seguía monetizando a tope, los compromisos ya eran, o sea, sus papás así de no pasa nada si no estás bien. Al final tú nos estás manteniendo a todos, porque incluso hasta el último hombre tuvo que prácticamente mantener, y pues hicieron caso omiso. En alguna ocasión hacen un documental donde sale ella, pero aparece un bailarín, otra pareja de Britney, que va a marcar un parteaguas hasta la fecha en la vida de ella. Previo a esto, ella en su rebeldía se casa con su mejor amigo en Las Vegas, sus papás se enteran y así de estas, pero sin mal de la cabeza. Ahí sí protestaron, porque dijeron, ¿cómo crees? Pero se le estaba yendo la minita de oro, claro. Totalmente. Entonces, deshacen ese vínculo. Ella dice, ni chance me dio de procesar, entre que a lo mejor andaba en la fiesta y se me hizo fácil. Pero llega este bailarín, Kevin, a la vida de Britney. Él, fíjate, con novia, embarazada su novia. Y ella dice que ella no sabía. De pronto, tengo mis dudas. Pero al final ella lo vio, se fascinó. Dicen que hacían muchas fiestas, hacían hoteles, le cerraban todo el piso. Entonces invitan a alguna ocasión a este chico y pues ella dice, de aquí soy, pues no es nada mal parecido, medio me trata bien y seguramente él dijo, yo de aquí soy, pues soy un bailarín más y esta es mi minita de oro. Ujú. Aparentemente te digo, él no le dice, pero en el libro que saca él después, súper mala onda para dejarla conveniente. muy conveniente, dice, Ujú. no, ya sabía. El punto es que Britney estaba en una relación de 3. Empieza a avanzar el tiempo, ella cada vez más enganchada a él, ella en alguna ocasión, hasta en un concierto así de, pues estaría increíble que me propusieran matrimonio, ¿no? O sea, como que no lo hizo de manera orgánica él. Dicen que ya tenía un bebé previo, o sea, tenía un bebé de 1 año, me parece, y más el bebé que viene en camino de la novia. Pero Britney se embaraza. Britney se embaraza y ella, pues al final disfrutando como el querer maternar, pero al tener ya tantos problemas de salud mental que yo creo que venía arrastrando más adicciones, de pronto no iba a ser una buena combinación, ¿sabes? Y no lo fue. Nace su primer bebé, ellos se casan como más como, o sea, la pedida de matrimonio es así como, ándale, sí, Britney, pues te quieres casar, órale, va. Nace su primer bebito y ella tiene nuevamente lo que tanto hemos dicho, pues esta depresión postparto, en donde seguramente trae las hormonas a tope, los medios de comunicación, los paparazzis criticándola por todo, de ya no te arreglas, ya no te maquillas, subiste de peso, y ella siempre dice que en algún momento su papá, o más bien siempre constantemente le decía, cuídate, no subas de peso, es que nadie te va a querer. Entonces ya traía la violencia del padre y sumado a toda la violencia que se ejercía sobre ella por no estar perfecta siempre, cuando también se valía no estar bien. O sea, estaba maternando, acaba de tener un bebé. O sea, su cuerpo estaba a tope de hormonas y de todo, pero ella no lo podía tener permitido. Entonces, lo que dice este bailarín es que él siempre estuvo con ella, que él en su afán de no querer ser un mantenido se lanza como rapero queriendo ser Eminem. Pues no, obviamente no. Es que de verdad que yo digo, yo creo que, a ver, sí vemos las señales y de verdad no juzgo a Britney porque todas hemos sido Britney. O sea, yo siempre digo, todos en nuestra vida hemos tenido un episodio de migajerismo, poquito, mucho, pero ahí está, ¿no? Entonces, pues tiene a su bebé, todo mal, él ya muy distanciado de ella decía es que no lo siento cercano, pues al final él dice yo estaba grabando y tampoco es que estuviera alejado porque el estudio de grabación está aquí. Pero al poco tiempo otra vez se vuelve a embarazar y viene su segundo bebé y no se pone mejor. La realidad es que ella creo que hubo un punto de quiebre desde muy chiquita que lo arrastró
y fue al final con los bebés. Él decía en ese interés que ella no está apta mentalmente para tener a mis hijos. Y ella constantemente tiene arranques de ira, constantemente tiene arranques de ansiedad y brotes psicóticos. Ujú. Y sabes que de pronto ahí yo creo que le daría el beneficio de la duda, pero no nada más es está loca. Esta frase que a mí se me hace totalmente de discriminaciones. No, a ver, o sea, hay un manual gigante. Sí, Y loca, o sea, ni siquiera ya está dentro del... exactamente, del DSM-5, Ujú. pero tú le estás ayudando, le estás llevando también a ese punto de quiebre, porque probablemente tú le estás picando la herida donde sabes que hay una heridita abierta y tú le estás abriendo más, o sea, tú no estás colaborando. O sea, al final ella dice, yo tenía que ser mamá, no le estaba pasando bien, la presión de mi papá, yo aparentemente no estaba mentalmente apta para ciertas cosas, pero sí para seguir generando discos y series y comerciales y ser imagen de la marca. Para ahí sí estaba apta. Pero no solo la familia, o sea, también la industria. A la industria le Totalmente. convenía mucho que ella siguiera siendo la princesita cuando se estaba rompiendo por dentro. Estaba rota por dentro y al final lo que dices es un sistema Ujú. que te va diciendo qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, pero ese mismo sistema, así como te va a poner en la punta, te va a sepultar. Y fue lo que hicieron con ella. Sí. Fue lo que hicieron con ella. Y o sea, fueron 13 años de esclavitud por parte, ella refiere tanto de sus papás como del propio Kevin. Porque Kevin en algún momento dijo, ¿sabes qué? Te voy a quitar la custodia. Y se divorcian y le piden la custodia y se queda con la custodia. ¿Y eso está mal? Es que, ¿sabes? De pronto creo que no. De pronto creo que si ella de verdad no estaba mentalmente apta, era correr un riesgo no solamente ella, sino sus propios bebés. Ujú. ¿No? Pero mucho es la forma. O sea, no es el hecho de cómo lo estás pidiendo como efecto de que para que yo te genere una cantidad inmensa de pensión alimenticia, Kevin, y a través de mí sigas generando dinero cuando no has movido un dedo, porque es único trabajo que se conoce de Kevin, el que intentó ser rapero como Eminem y fracasó en el intento porque creo que un disco vendió y fue su mamá la que lo compró. O sea, realmente nunca brilló. Pobre Kevin. No, pues es que o sea, la verdad, amiga. Pero bueno, ella al final lo apoyaba, ella lo impulsaba, ella decía, pues es que él me habla bonito, él medio me quiere, pero realmente no. O sea, realmente él no estaba. Es más, hubo un inter en que cuando ella se entera de la novia, que ya pues tenían el bebé allá, él le dice, estoy con ganas de quererle quitar al bebé. Y eso Britney no lo ve como una bandera roja. O sea, al final yo creo que no sé si era el modus operandi de este chavo, la verdad es que desconozco, pero yo creo que habría que analizar y de entrada ver si realmente hubo un experto en salud mental y no solo en chocharla, que cualquier médico corrupto le puede extender una receta y no es el medicamento que ella necesitaba, Ujú. porque incluso le daban litio. O sea, el litio es fuertísimo y realmente no saben si era lo que ella requería. Entonces, bueno, él se queda con la custodia de los niños. Esto obviamente la termina de sepultar, sumado a que, insisto, ya estaba a tope de ansiedad, seguía ingiriendo sustancias, más el alcohol, más la presión del papá, más tienes que seguir generando porque nos mantienes. O sea, realmente colapsó, la colapsaron, la quebraron. Cuando llega la famosa escena donde la ven que en una estética se está rapando, literal, ella lo que dice es, aparentemente llega a esta estética como de, oye, cámbiame las extensiones. La chica supuestamente no la quiso atender y ella dijo, ah, no, y agarra la máquina. Pero lo que ella refiere en el libro es, no, yo ya estaba cansada de no poder decidir qué café tomar, con quién salir, si ¿Dónde usar, gastar? dónde gastar, Ujú. si quería usar uno un método anticonceptivo, si quería uno usar un tipo de ropa, si podía subir de peso o no. No tenía permitido ella nada. Para ese punto, su papá crea una alianza de manera directa e indirecta con Kevin. Y entonces le dice, no, es que ella cada vez está peor, no está mentalmente apta. Entonces, obviamente, pues le iban quebrando. ¿Qué esperabas? Que estuviera mentalmente sana, pues evidentemente eso no iba a pasar. Entonces, cuando se ve esa escena, ella dice, eso fue un acto de rebeldía. Y decir, yo sé que ya no me van a perseguir los paparazzis si me ven pelona, ¿no? Y si me ven así, en estas condiciones. Y fue peor. Y fue peor. Hay una escena también donde con el paraguas, muy típico, le raya la camioneta a uno de los paparazzis, pero es que ella estaba gritando auxilio desde hace mucho tiempo. Sigue pasando el tiempo y llega un punto en el que el papá dijo, ¿sabes qué? Tú vas de mal en peor y lo más conveniente es que yo tenga tu tutela.
Y es muy raro porque se pensaría más en menores de edad, pero Britney ya era una adulta y aún así la corte le dice al papá sí. A pesar de que ella dijo, oye, yo no estoy bien, pero es que creo que me están drogando, creo que, o sea, no es el medicamento adecuado, estoy colapsando, obviamente tengo depresión de mis partos, o sea, hijo, la corte no, tu papá se hace cargo de todo. Y ella suplicaba en la corte así de todos menos mi papá, o sea, por favor. No, pues él va a hacer cargo de todo, absolutamente lo que tenga que ver contigo. Lo que evidentemente iba a representar una esclavitud hasta hace apenas, ¿qué te gusta? Sí, Recientemente, un par de años, años, pero en este inter, los fans dicen, no, o sea, ya ella ya no está bien. Y ya se empiezan a preocupar. Y entonces crean este movimiento de Free Britney. Y que es un movimiento que crea un parteaguas, que si bien es cierto, pues ella no lo encabezó, ella ni siquiera pensó que tanta gente estuviera apoyándola. Le dijeron, a ver, ya, o sea, ella está bajo un sometimiento y violencia absoluta y se manifiestan a favor de que se haga esta, pues, libertad de la tutela, ¿no? Al final, nuevamente, Britney lo pelea en la corte y por fin es escuchada. Y es cuando platica todo lo que venía pasando. Dijo, 13 años llevo de mi vida sometida. Yo no he decidido absolutamente nada. Convence a la corte de Estados Unidos y por fin le dan su libertad después de 13 años. ¿Cómo crees este presente también de Free Britney? En el sentido de que también los paparazzis se limitaran a ya estar en un perímetro de no sé cuántos metros y decir, ya, basta, porque ustedes también las llevan a un punto de quiebre y ustedes tienen todo que ver en que ella no pueda estar al 100 mentalmente. Ahora vemos a una Britney Spears muy deteriorada. pues es que La yo la no vida, sé si está mejor. yo creo que no. Yo digo que está peor y ahora libre y ahora con medios. Yo creo que no. Yo creo que al final es un resultado y una consecuencia de muchas cosas, yo creo que tan pequeños les rompes la infancia en absoluto, no pueden ser niños, los sexualizas, los pones en una situación de un adulto que no tenía que estar ejerciendo un rol de yo tengo que mantener una familia, de a lo mejor ni siquiera preguntarle de, pues, ¿quieres seguir cantando? ¿Quieres seguir dando conciertos? Ella ya agotada porque evidentemente, pues, tantas coreografías, o sea, ella daba super mega shows, o sea, ella aparte estuvo con Michael Jackson, con grandes artistas, o sea, con Madonna, y al final nunca le preguntaron si era lo que a lo mejor ella quería. Yo, hoy por hoy, veo una Britney no mejor. No la veo mejor. De verdad que no. Yo la veo, incluso me preocuparía un poco, digo, sin ser experta en salud mental, pero quizás un poco desde la victimología, decir la factura está ahí y aguas, porque cuando llegas a veces a soltar, es cuando se puede correr el riesgo de que de verdad ellos ya no quieran y ahora sí ya no puedan estar aquí y atenten contra su vida. ¿Cómo ves? Sí, está bien fuerte la historia, porque todos la vimos disque, o sea, Brillar. sí, brillar, y digo disque porque no sabíamos lo que estaba pasando con ella, ¿no? Hasta es un famoso efecto Mandela. 1000%. O sea, porque todo el tiempo la están tratando de ubicar en algún lugar. Está bien fuerte esa historia, de verdad, sí. Te queremos, Britney. Yo sí escucho sus canciones y me gustan. Ah, no, y era muy buena, pero Sí. ves a una mujer totalmente destruida y te voy a platicar ahora yo una historia. Antes de que les diga de quién voy a hablar yo, no sé si has escuchado la historia del elefante en el circo. ¿Con Bambi? No, algo más triste todavía Ay, que no. Bambi. Porque Bueno. Bambi era, no era elefante, mi amor. Bambi, ¿qué era? Bambi era un reno, ¿no? Sí, es cierto, me lo estoy confundiendo con Dumbo, perdón. Hasta me quedé pensando. Yo, Bambi, que Espero patinaba que en esto hielo. no lo quiten ni lo dejen. Por favor, no lo quiten, producción. Ay, no. No, algún Bueno, día les mostraremos los Dumbo, videos. no, te vamos a poner a estudiar Disney, al capítulo 1. Y Animal Dumbo. Planet. Exacto. Un poquito de la fauna del mundo. Sí, para que te una ubiques. disculpa, Disney. Híjolo, algo te hicieron con esos. No, es algo, no es mi TDA, amiga, es lo que te digo. Pero ¿por qué yo sufro? Nadie me entiende por qué yo sufro. No, este es Dumbo. Dumbo. Uh-huh. Resulta que dicen que estaba el circo y a lo lejos se veía
un elefante al cual trajeron, ya sabes, al escenario, hizo un par de juegos, tenía perfectamente practicado, ¿no? Todo su dinámica con los payasos, con todo, y todo el mundo lo veía y decía, wow, esta bestia majestuosa, y de pronto se lo llevaban, lo ponían en una esquina, ponían una gran cadena de hierro pesada, pero estaba simplemente a pocos centímetros del piso, clavada con una estaca de madera. Okay. El hombre que estaba viendo eso decía, ¿qué detiene al elefante? Si este elefante pesa más de 1 tonelada, podría arrancar todo el circo, ¿por qué se mantiene allí si nada lo está sosteniendo? Nada lo detiene. Y entonces pensó y platicó con unas de las personas que trabajaban en el circo y le dijeron, sí, efectivamente, este elefante es producto de un animal que teníamos aquí. O sea, es el bebé. El bebito. De esta elefante. Desde pequeño le poníamos la misma estaca y él luchaba y se arrancaba, pero no había manera porque su fuerza no le daba. Y así fue creciendo, hasta que nos dimos cuenta que dejó de luchar. Así que este es el efecto del elefante del circo. En ocasiones no es lo que te está deteniendo. En ocasiones es el tiempo que luchaste para poderte salir y te diste cuenta que tu fuerza no era, y entonces lo único que necesitabas ver es que todavía había una cadena, pero ya no te sostenía nada. Y esta es la historia de Tina Turner. Wow. Tina Turner comienza una historia donde ella era hija y era madrina de Aretha Franklin, la gran Aretha Franklin. Y había un hombre que se llamaba Clive, y Clive Davis era ya en ese entonces una persona muy reconocida en el medio artístico. Y ella tenía, Tina Turner, que no es su nombre, era pues una gran cantante de gospel. Ella pues estaba en pequeños escenarios, en ferias, obviamente cantaba en esta iglesia, pero su madre vio en ella que básicamente ella podía dar mucho más. Un día conoce a un hombre que se llama Ike. Ike era pues ya digamos, si comparáramos, haz de cuenta, en este entonces, digamos que es Tony Motola, el esposo de Thalía, sí. ¿No? Que ya tenía mucho que ver con muchos artistas. Pero Tina sabía que Ike le podía dar más. Un día, él le dice, te voy a cambiar el nombre y te voy a poner Tina Turner. ¿Por qué? Porque Ike se apellidaba Turner y le pone su apellido. Pero no solo le pone su apellido, sino va y registra el nombre como propio. Entonces él sabía perfectamente que el tener a Tina Turner bajo su mando, él podía sacar absolutamente todo lo que quisiera. Y si ella en algún momento decía que no, el nombre era suyo. Y así están durante 16 años como matrimonio. Él no solo violentaba a Tina Turner, a esta Tina Turner que vimos después, pero ella era una mujer frágil, donde recibía una serie de golpizas, y algo que él hacía era que él tenía su taza de café y la calentaba a tal extremo que cuando ella, incluso con la mirada, no obedecía lo que él quería, él agarraba la taza de café y se le echaba encima. Pero él procuraba que todas estas quemaduras quedaran en partes donde no fueran visibles. Y Tina, pues tenía que soportar porque ella no veía la manera de salir de esta relación. Incluso ella tuvo grandes compañeras. Yo creo que en la vida de pronto aparecen ángeles que te dan señales y la gente ya empezaba a ver esta violencia que ejercía, no solo ante su físico, sino incluso a nivel íntimo,
cuando ella por las golpizas no quería estar con Ike, él la obligaba y hacía que se humillara de todas las maneras posibles. Tina llega un momento que tiene algún tipo de contacto con la que hoy conocemos como Cher. Ah, sí. Cher estaba casada con Sonny. Sonny era también cantante y juntos tenían era un programa en televisión que era el show de Sonny y Cher. Okay. Cher ya había sufrido también muchas cuestiones de violencia junto a Sonny. Y en detrás de un show, le dice a Tina, tú tienes que escaparte de esto. Le dice, pero es que yo no sé cómo. Él me tiene sometida, tiene todo mi dinero. Yo básicamente no he podido hacer nada conmigo. Él, porque cuando conoce a Tina, Ike, pues resulta que Tina ya tenía un hijo. Y entonces él le dice, yo te voy a dar todo. No te preocupes si este fulano no te ayudó. Yo te voy a dar y voy a ser el padre para tu hijo. Y entonces aquí es cuando digo, ¿por qué nos quedamos en situaciones así? Porque finalmente es como esto del elefante, donde ya peleaste, ya gritaste, ya trataste, hasta que dices, todo lo que hago no sirve de nada. Entonces te quedas con esta estaca de madera que no te está sosteniendo nada, que con un simple jalón podrías irte, pero no lo haces porque ya no tienes fuerzas. Y esto es lo que le pasa a Tina durante 16 años de relación. 16 años de golpes, de violencia, de humillaciones, donde veíamos a Tina que básicamente se maquillaba, aprendió a maquillarse de una manera para tapar estos golpes, donde ya no permitía que ni los propios maquillistas se acercaran porque iban a descubrir. Y entonces ella salía a los conciertos, pero nadie veía lo que estaba pasando. Y los que lo veían, pues Ike Turner, que tenía mucha influencia en todo lo que tenía el medio artístico, pues nadie metía las manos. Pero fíjate que un 3 de julio de 1976, Tina ya está desesperada. Y ella está en un hotel en Dallas. Dicen que ella tenía el rostro tan hinchado y tan golpeado que prácticamente la gente ni siquiera la reconocía. Él empieza a tomar las drogas habituales que tomaba y entonces ella le empieza a dar un masaje, logra que se quede dormido. Sale corriendo, literal, con 30 centavos de dólar en la bolsa. Una mujer que tenía autos, mansiones, cuentas de banco, una carrera espectacular, y decide esa noche salir corriendo. Va cruzando la carretera, llega a un hotel que es el Ramada Inn, y dice que cuando entra pidiendo ayuda, la persona que estaba en el mostrador la reconoce, sabe que es Tina Turner, pero tiene la cara tan hinchada de los golpes que todavía duda si es ella o no. Sí. Y la deja que permanezca esa noche. Obviamente Ike despierta y dice, pues, ¿dónde está? Empieza a buscar. La persona del otro hotel se queda callada y la ayuda. Y ella es la primera vez que entonces va por el divorcio. Sí. Una de las escenas más impactantes es cuando ella está en el juicio y él le dice al juez, pues yo quiero todo porque todo es mío. Claro. El nombre de Tina Turner es mío, yo lo registré. Y ella voltea con el juez y le dice, yo no quiero nada. A los 46 años. Por eso nunca es tarde. De verdad, esta historia es para que aprendamos que nunca es tarde para salir de esta violencia. Y entonces ella le dice, a mí no me importa, tú quédate con los coches, las mansiones, sí. El dinero, todo. Lo único que quiero es mi nombre, porque ese yo me lo gané. Claro. El juez, estamos hablando que esto no es la época de la perspectiva de género. Sino la panacea de exacto, buenos jueces. Exacto, que digan, sí, a la mujer hay que defenderla. Estamos hablando de otra época.
donde posiblemente el juez pudo haber dicho, pues sí, pero es un hombre. Vamos a pelear, vamos a dividir. Y ella dice, no, yo no me interesa. Y yo quiero comenzar de cero, pero quiero mi nombre. Sí. Y el juez accede. Él le dice, dice, estás loca, yo te hice, como pasa muchas veces, ¿no? Narcisista. Gracias a mí estás donde estás. Y ella dice, no me importa, y comienza a los 46 años de cero. Y cuando te digo de cero ella iba a pequeños bares y se presentaba. Y cuando no se llenaba y no le daban el suficiente dinero, o sea, en su presentación, y era Tina Turner, Wow. se iba a limpiar casas. Tina Turner. Total que se acercan a Tina y le dicen, no te preocupes. Y entonces es cuando escuchamos esta famosa canción de Tina Turner que le vuelve a abrir todos los escenarios posibles. Y ella lo que decía es que jamás iba a volver a creer en el amor. Jamás. O sea, era imposible que ella volviera a creer en alguien, porque incluso está saliendo de un concierto y viene Ike otra vez y le dice, ¿qué crees? Se me acabó todo el dinero. Pero tú eres buena. Y le trae unas flores y le dice, es que podemos comenzar de nuevo. Por favor, perdóname de todo lo que te hice, pero regresa conmigo. Y ella afortunadamente le dice, no te voy a perdonar, no quiero saber nada de ti y quiero que me dejes en paz. En Londres va a haber un famoso concierto por el que ella llega y dice que cuando llega a este aeropuerto encuentra a un hombre que se viene acercando y es un hombre menor a ella, que es el que representa la marca de marketing de lo que estaban contratándola. Y dice que desde que lo vio, dice que sintió mariposas. Que incluso pasa la noche con él, no a nivel físico, sino en este evento. Y él se queda con ella y de pronto ella voltea y le dice, tú y yo nos vamos a volver a ver. Y lo que quiero es que la próxima vez que nos veamos, me hagas el amor. Tina Turner, una mujer que había pasado por todo eso, de pronto dice, ¿por qué no? ¿Y qué tiene? Porque ya estaba curada, porque ya se había, sí, porque ya era libre. Este hombre, un alemán, que todo mundo decía, Tina, acabas de pasar con este cuate, que te quitó todo, te maltrató, era más grande que tú. Uh-huh. Y ahora vas a cambiarlo otra vez por un joven que lo único que quiere es tu fortuna, lo único que quiere es sacarte todo lo que tenga y se va a ir. Y ella le dice, no, él se va a quedar. Entonces él de pronto, este alemán, se muda con Tina Turner cuando ya otra vez es la Tina Turner que conocemos, reconstruida. Y entonces él de pronto le dice un día, cásate conmigo. Y ella le dice, no. Todo lo que tú quieras, pero no me voy a casar contigo. Y entonces él le dice, perfecto, entonces quédate toda tu vida conmigo. Y así pasa. Un hombre que tenía más de una década menor a Tina Turner. Wow. De pronto, cuando Tina tiene 65 años, tiene un cáncer y le daña los riñones. Y entonces él le dice, yo te voy a donar el riñón. Le dice, ¿cómo crees? Alguien que... ¿Habrán hecho más igual? Como esa especie. Pero ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? Estoy volada con esto. Que no solo es que él quisiera, sino además que era el donador perfecto, porque eran compatibles. Él no era de su familia. Tú sabes la probabilidad que hay. 1 en 1,000,000. Que encuentres a la persona que te pueda donar y sea compatible. Y él le dice, es que yo quiero dártelo, porque yo tengo 2 riñones, pero tú solo tienes una vida y yo te lo voy a dar. Y él le dona el riñón.
y le dice, yo prometí quedarme contigo para el resto de mi vida. Y entonces ella le dice, ahora sí, vamos a casarnos. Y entonces se casan y se van a vivir a Suiza, libres. Por fin ella encuentra la paz, no en los escenarios, no en las grandes fiestas de lujo, no en el dinero que finalmente hizo, sino en un hombre alemán que estaba perdido detrás de una columna en un aeropuerto, que no solo le dio la felicidad y la estabilidad, le regresó 5 años más de vida. Y entonces a los 85 años, un día, Tina Turner deja de existir. Ay, no, estoy volada con esto. ¿No es una gran historia? Es que todo. Yo me pongo a pensar, cuando ella más necesitó la industria, ¿qué onda? Porque sí soy una estrella para algunas cosas, pero cuando necesito me das la espalda. O sea, mi red de apoyo, porque imagínate cuánta gente famosa en su momento, ¿no? Antes de hacer esta transición. Y bueno, Cher por ahí así de, pues te estoy diciendo desde como yo lo estoy viviendo. Pero prácticamente ella cosió sus alas rotitas Y empezó de y cero. empezó como un ave fénix. Pues es que me vuela la cabeza que esto me hace volver a creer en el amor. Pero sobre todo me erizó la piel cuando ella dijo, eres tú. O sea, ¿eso existirá? Yo creo que sí. A mí no me ha pasado. Ah, no, a mí tampoco. Le A mí pasa no a me Tina pasan esas Turner. cosas. No, Sí. pero en serio, porque yo sí he escuchado de esto de que hay gente que cuando ve a la persona, o sea, su pareja, o su futura pareja, porque en ese momento no lo es, yo sabía que eras tú y que sí supuestamente hay una persona destinada para nosotros y que dice, no importa aunque te quites. Y cuando lo fuerzas, aunque El te destino pongas, te lo va a a poner. Que es una historia verídica A ver, cuéntamelo. de estas almas. Una pareja de pronto se va a casar. La novia se va a España, no sé dónde, a comprar su vestido de novia. Okay. Pareja estable, se querían, se amaban, fieles, o sea, pareja linda. Él no era malo, ella no era mala, todo perfecto. Él se queda y entonces un amigo le dice, oye, acompáñame a una cena de unos amigos. No, para que no estés solo, hombre, aquí estás aburrido porque esta chava no está. Vamos, van a la cena. Y allí conoce a la prima del dueño de la casa. Ok. Dicen que cuando se vieron fue ¿dónde estabas? Dios. Él a punto de casarse. Y bien, o sea. Bien. Pero a partir de ese día él no pudo dejar de pensar en ella, en esta chava que conoció en la casa del amigo de su primo. Sí. La chava decía, pero Cuando él regresa al otro día, que te digo, no puede dejar de pensar, la chava regresa de su viaje del vestido y en el aeropuerto le dice, perdón, pero no me puedo casar. Y ella le dice, ¿estás loco? No me puedo casar. Pero que ella no lo sé, estoy muy confundido, no hay otra persona. O sea, sí conocí a esta chava, pero no he salido con ella, no nada. Pero no me puedo casar con... O sea, no te puedo hacer esto. Y suspende la boda. Obviamente todo mundo histérico, los papás, ya sabrás. Pasan como 6 meses y él decide llamarle a la otra chava y decirle, es que yo necesito saber de ti. Pues hoy en día creo que tienen como 15 años de casados. Y dicen que la magia entre ellos es tan espectacular que incluso, parejas que van a su casa, de que los invitan a cenar, o terminan peleados, o terminan, ¿por qué no me tratas como él? ¿Por qué no me ves como ella? Así, que es una pareja creada en el cielo. Qué hermoso. Wow. Y el valor de él ser honesto con ella, y el valor de decirme, porque se pudo haber quedado en un lugar cómodo, por quedar bien, que muchas veces pasa, ¿no? Y no, dijo no, y no sé qué me está pasando, pero me queda claro que a ti, o sea, no te voy a amar como quizás tú te mereces, no lo sé. Wow. Sí, yo he escuchado historias así. Pues a mí no me ha pasado, pero no, sí. a mí tampoco, y creo que ya no me va a pasar, manifestemos que sí nos pase. Viviré la amiga, historia de nunca Tina sabes, Turner. es que nunca sabes, amiga. Y si es una chava, yo no he visto.
Ay, pues mira, En una de esas, ahora sí que como dicen, el amor es libre. el amor es libre. Ay, amiga, pero voy a romper el cuento de hadas. Sí, ya te vi la cara. Esta era historia bonita, fuerte, pero No, estuvo bonita. súper fuerte, de verdad, qué enseñanza también de ella, ¿no? Y decir sí se puede. Sí se puede. A algunas les lleva uno, a algunos 16 años, pero mira, Sí se puede. sí se puede. Y desde el amor propio de ser hasta aquí. Hasta aquí lo contó, ¿eh? Antes lo contó. Pues te voy a contar la historia de Amy Winehouse. Que la canción. Perdóname. Les tengo que romper el corazón. Sí, otra vez. Otra vez. Fíjate que ella, a mí me voló la cabeza desde muchas situaciones porque ella entra dentro de los 27. Del club, ¿no? Del club de los 27, que es Kurt Cobain, ella, Jim Morrison, si no estoy equivocada. Hay un buen. Hay un montón. Pero bueno, Amy Winehouse, esta jovencita que de pronto creo que salía de todo estereotipo planeado, de una voz, la verdad, privilegiada. Ella, con una familia aparentemente funcional, y digo aparentemente porque aquí el papá es que de verdad, a veces porque son tan cucarachos, o sea, de verdad. ¿Los papás? Sí, yo es lo que digo, como la figura paterna, y siempre le hemos dicho, o sea, si vieran la importancia, Es el primer amor de su hija. Sí. es que posiblemente primero le lleve flores, si no al Sí. panteón cuando ya es demasiado tarde, pero bueno. Ujú. Nace en una familia en Reino Unido, te digo, aparentemente estable, pero ella desde muy chiquita ya presentaba quizás como actos de rebeldía, pero hay un punto de quiebre en ella. A los 9 añitos sus papás se separan. Y se separan por una infidelidad de su papá. Pero su papá conoce a alguien en la oficina, tiene un amante durante mucho tiempo, y esa amante la tuvo desde que ella tenía creo que un añito cachito de edad, hasta los 9 años que dice su papá, yo hasta aquí llego y me voy con la amante, ¿no? Lo que para ella pues muy probablemente va a representar un parteaguas de ya no tengo la figura de papá y en estas condiciones. Entonces ella pues avanza su infancia, a los 13 años Amy se va a vivir con una amiguita. Y empieza como en este acto de rebeldía, quererse tatuar, también ingerir sustancias y con trastornos alimenticios. Ella nunca, insisto, fue un estereotipo de mujer que tenía Hollywood o que tenía en ese tiempo las artistas. Y realmente eso creo que ella dentro de todo no le importaba, pero pues hasta cierto punto el tema de su peso sí le causaba mucha situación de, al grado de generar trastorno, ¿no? Se empieza con bulimia, lejos de su hogar, que aparte yo creo que debería ser ilegal que tan chiquitos los dejaran, ¿no? Irse así como de, son culturas distintas, al final pues es Europa, pero está muy, muy pequeña. Su abuela, cantante de jazz, ella crece en este medio del jazz y te digo con una voz que de pronto pudieras escucharla y decir, no, y la ves y no cuadra la voz de Amy Sí, con, no es el estereotipo. no es el estereotipo. Y entonces, 8 años antes de que muriera ella, pues no era tal cual una persona tan famosa, era una persona que estaba intentando como adentrarse en el medio. Y pues tú la ves el antes y el después, ¿no? De que su vida va a cambiar en muchos sentidos. Sí ingería ciertas sustancias, pero leves, ¿no? Digamos estos cigarritos verdes, pero aún no había cruzado una línea. Entonces, en este inter, que pues que ella está, como dicen, picando piedra, un día en un bar conoce a Blake. Y Blake va a ser totalmente un parteaguas en la vida de Amy, porque un chico totalmente con una inestabilidad absoluta, también con una infancia muy, muy rota, pero con unas adicciones súper fuertes. Amy, a diferencia de estas historias bonitas, lo conoce y dice, es que desde que nos vimos hubo una química, pero porque ahí estaban los dos muy, muy dañados emocionalmente, y entonces hicieron como este match perfecto, ¿sabes? De la misma frecuencia. La misma frecuencia, en esto estoy vibrando. Y en ese inter, Blake tenía novia. Y sí se lo dijo, en este caso a Amy, sí le dijo, pues yo tengo una relación. Y ella dijo, pues no me importa, aparentemente. Entonces ellos como que empiezan a andar, aparentemente deja la novia, se empiezan a enganchar mucho más en temas fuertes, ya muy, muy densos de adicciones.
Ella obviamente todavía con su tema del peso, pero entre altas y bajas. Y entonces él un día decide que va a regresar con su exnovia. ¿Sabes qué? En ese inter todavía no era tan famosa Amy. ¿Sabes qué? Voy a regresar con ella. Y eso a Amy la hunde. Porque él lo vuelve a agarrar, insisto, como esta mantita de protección, como él sí me entiende, yo puedo ser yo, y él decide irse. Ella saca esta canción famosa que se llama Black to Black, si no estoy mal, y narra toda la historia que vivió con él, de muchos abusos, de muchos excesos, y al final él le dice, o sea, yo mientras estoy aquí en la oscuridad, tú estás con ella, tú decides regresar con ella, y yo estoy aquí, pasándola muy mal. Incluso este video famoso donde el video es un funeral, y ella está caminando así súper triste, porque aparentemente pues ella ya está viviendo un duelo, y al final es esta herida de rechazo de no te quedaste, y yo estoy aquí en la oscuridad mientras tú estás allá. Con ella. Wow. Esa canción, ese álbum fue lo que despuntó, y a mí me llama tanto la atención que justo cuando los artistas están muy mal emocionalmente, sacan super hits. Claro, porque Y es desde el dolor. Ajá. sí, y aparte los artistas para mí son seres como muy especiales en muchas cosas porque son altamente más emocionales, y eso hace que hagan las obras que hacen, ¿no? Sí. Pero lo curioso es que mientras ella peor le estaba pasando, tenía un álbum que estaba despuntando, y entonces Amy iba a ser volteada a ver. A ella no le encantaba de pronto, a diferencia de otras artistas, el foco. Te digo, ella salía desde los estereotipos porque sea el pop actual, la música actual. Quizás Britney ni siquiera era de su agrado, ¿no? Porque es esta niña que canta. Justin Timberlake igual. Incluso hay una escena, ¿no? Donde se está entregando un premio y así de ¿qué le están entregando? ¿Canción de qué o qué? Porque pues dicen que era un alma muy vieja, que estaba muy avanzada para su época, ¿no? Pero bueno, ya empieza a ser Amy, y casualmente este tipo regresa así de, ay, ¿qué crees? ¿Por qué hacen eso? O sea, justo cuando nos ven que ya estamos bien, que medio estamos avanzando, ahí van, otra vez, Por eso. ahí van. Y regresa porque obviamente económicamente dijo, pues ella ya no es la Amy de hace unos años. Ella al final como que tuvo ciertas relaciones ahí medio efímeras, ella sí era de como relaciones casuales, de pues no me importa, pero con él había generado un vínculo, entonces cuando él regresa dijo, ni lo pensó. Se casan, pero se casan como en secreto, a nadie le avisan, y empieza a hundirla. Yo creo que ahí sí de manera deliberada y consciente, también desde su enfermedad y desde su adicción, a hundirla cada vez más y más, al grado de que ella se veía ya descuidada, y no es en el afán de juzgar, sino tú te das cuenta cuando las personas, justo cuando están bien con una pareja, dices, ay, hasta brillas diferente, Sí, ¿no? claro. Brillas bonito, o simplemente estás bien. Ella al revés. Estos delineados hermosos que se veían así impresionantes, y este peinado como de panal de abeja. Ella dice en una entrevista, entre más alto lo hago y más me delineo, es que estoy más deprimida. Y eso no lo alcanzaban a ver quizás, porque pues vemos al artista y de repente como separar al artista de la obra es bien complicado. La hunde, ella intenta en algo, o sea, su disquera y su productora así de, oye, Amy, mira, estás saliendo ya súper mal a dar conciertos, cada vez te ves peor, te ves descuidada, tu dentadura, el peso. Llegó a tener muchas recaídas, al grado de que los médicos decían, estás viva de milagro, ya tienes que parar. La condicionan, le dice, ¿sabes qué? Si no paras, ya esto se acaba. Se va a rehabilitación, pero ella dice, la única condición para irme a rehabilitar, pues es que venga un chavo conmigo, ¿no? Así de, oye, pues no se puede, o sea, no está permitido. Ella dijo, si quieren, pues es lo que hay, ¿no? Si quieren. Entonces acceden, hacen una excepción malamente, y ella, hay una canción que tiene muy famosa que dice, no me voy a rehabilitar, así digan lo que digan, y ustedes quieren. Rehab, ¿no? Justo, y al final, él en burla, en el centro de rehabilitación, dice, ¿qué onda? O sea, no que tu canción de nunca me voy a rehabilitar, y mira dónde estás ahorita. Y ella le dice, yo estoy cómoda, no le estoy pasando mal, sí me quiero rehabilitar. Y casi él así de, pues a ver cuánto te dura. O sea, metiendo al final al enemigo. Sí, claro. Para esto, previo a esto que empiezan a ver que ella se está deteriorando, le comentan a su papá así de, oye, Amy no está bien. Ay, su papá no es para tanto, o sea, a todos nos han roto el corazón. No es que ella no está bien. Y sí había muchas banderas rojas. Tan solo verla, o sea, su pérdida de peso y todo lo que estaba pasando.
Entonces medio sale un poco rehabilitada, pero al final teniendo al enemigo en casa, y él decía, si ella se rehabilita, se me acaba la minita de oro, porque ¿en quién me va a suministrar las sustancias? Yo no sé hacer nada, yo no soy nada, y al final, ¿qué va a pasar? Hay un inter en el que de pronto se separan, y él como que empieza a hacer entrevistas, y otra vez la mala es ella, estaba muy, ella también me sumergió en esto. Al final era una relación patológica, punto. Pero él 1000% la hundió más. De repente, un día, ya no resiste más su corazón. La encuentran en su casa. Un 23 de julio del 2011, Amy es encontrada en su casa con una alta ingesta de alcohol. Dicen que 5% más arriba de lo que se podría permitir. Obviamente por su peso, por su... Sí, sus condiciones ya no aguantan. Ya no lo iba a lograr. Ella en algún concierto dice, no ames tanto a un hombre al grado de que tengas casi que dar la vida por él. Y mentira no fue. O sea, yo creo que haría esa traducción de no mueras para que otros vivan, ¿no? Uh-huh. Al final ella súper jovencita, no lo logró. Y hay una escena que a mí, te digo una cosa, me vuela la cabeza de que dije, de verdad, así son los narcisistas, así son los que dañan, así son los que enferman. Cuando él va al panteón y le deja flores, ¿no? Así de, pues tú la llevaste ahí. Y aún así vas a ver como los asesinos en serie el lugar. O sea, y él así con una cara de verdad me dolió, y en algún punto también él dice, es que yo también, pues ya que hace ahí, si yo soy el guapo y véala a ella, así de perdón. O sea, de verdad que le dio el síndrome de tú eres la fea y gracias a mí estás, y estas entrevistas donde monetizó a través del dolor de ella y de tantas cosas donde al final pues eran dos destruyéndose, y él, no, sí, es que ella era la que estaba mal, y entonces yo me quise zafar y yo intenté ayudarla, pero realmente le hundió. Creo que aquí la enseñanza, entre muchas otras cosas, es hasta qué grado puedes estar o has muerto por amor en vida, o estás muriendo por amor, porque no es amor. El amor no debe doler, el amor no genera ansiedad. El amor es alguien que justo te dice, sé mejor persona, sé una mejor versión de ti, o sea, cuando llegue a tu vida, y si algún día ya nos seguimos, quiero que siga siendo una mejor versión de cuando yo llegué. Exacto. No una peor versión, no llevarte a una tumba. Y a mí me voló la cabeza porque dije, Dios mío, o sea, se vio su deterioro así abismal. Y hay fotos antes de que conociera a este tipejo, y durante y después. Y ella quedó de verdad en los huesitos, súper mal. O sea, por más que ganaba premios y ya la reconocían y ya era una figura tan pública que eso también la abrumaba, ella ya estaba tan contaminada que decía, es que esto no sabe igual sin la sustancia. ¿Se pudo haber rehabilitado? Quizás sí. Papá, ahí sí ¿lo pudiste haber evitado? Creo que sí. Volvemos al tema de los papás que están detrás de estos grandes artistas tan jóvenes. El rol que están jugando, para mí, son omisiones gravísimas de deberes de cuidado, de hasta qué punto, a costa de hasta donde llegue mi hijo o mi hija, yo voy a seguir siendo una sanguijuela económica, porque eso es lo que terminan siendo. Fíjate que ahorita lo que estabas diciendo del alcohol y todo eso, en una ocasión escuché a una psicóloga que estaba diciendo que cómo reconocías a un adicto o a un alcohólico en una reunión. Y entonces empezaron a decir, pues es el que toma mucho, es el que se pierde de control. Decían, no, vean cómo se comportan sus familiares. Si tú ves que una persona que está sentada tomando, la esposa se empieza a poner nerviosa, los niños ya se quieren ir, la esposa le dice, por favor, ya estoy cansada, y él empieza a cambiar el comportamiento, el adicto es él. Porque su familia es la que está diciendo, está dando las alertas de esto se va a poner feo. Porque el adicto, el alcohólico, eso no lo ve, pero su familia sí. Pero si todo lo contrario tú ves a un adicto, que la familia está cómoda,
que la esposa voltea a otro lado, que lo deja ser, ella también es el problema. 1000%. Y es lo que pasa en lo que acabas de decir. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde están todos que la estaban viendo y decían, ay, pero hacia ahorita está súper emotiva y Super maravillosa? fashion, no. Y aquí yo también partiría de, en alguna ocasión tú dijiste esta frase de, dime a qué eres adicto, ¿no? Sustituyes. ¿Qué crees, Vilma? Ya dejé el café, pero ahora voy a hacerme adicta a un hombre. ¿Qué crees? Ya dejé el cigarro, pero ahora soy adicta a... Las personalidades adictivas sí o sí siempre van a sustituir una por otra, pero toda la vida, como dicen estos famosos que siguen los pasos de yo toda la vida sé que soy alcohólico, yo toda la vida sé que soy adicto. Claro. Que hoy no consumo es otra cosa. Pero lo soy. Pero lo soy. Y las relaciones adictivas son las peores, estas patológicas, porque se necesita uno del otro 100%, pero son destructivas. O sea, nada que te genere una adicción mala es buena. Ni demasiado ejercicio, ni demasiada dieta, o sea, nada en exceso. Y una adicción en una pareja, dicen algunos expertos que cuando eres tan adicto a una persona, como creo que Amy generó esta adicción a él, de ya no poder estar sin él, equivale a estarte inyectando todo el tiempo heroína. Que tu cerebro genere esa misma necesidad de, es que yo ya no puedo estar sin él, es que no, necesito de él o de ella, pero eso no es amor. Y se ha romantizado, ¿eh? Se romantiza demasiado este tipo de cosas de, aquí sí, el uno para el otro no. O sea, eran dos personas totalmente autodestructivas que evidentemente no iban a terminar bien. Y ella se muere a los 27 años, ¿verdad? 27 años, entra en el club de los 27. Es que esa historia es, porque es donde te preguntas, ¿quién estaba más enfermo que quién? Ella estaba ya tan rota que necesitaba esta droga que era él, y él a la misma vez necesitaba de alguien que le siguiera el juego. Entonces, como bien dices tú, son relaciones que los dos tienen un problema. Aquí no es quién hundió a quién, sino quién se aprovechó más de la enfermedad del otro. Sí, yo creo que ella ya traía unos patrones de conducta, una personalidad rebelde, adictiva, y se encontró, te digo, este engrane él, porque seguramente él también fue adicto a ella en muchas cosas. Y no solamente me refiero desde la parte de las sustancias, sino desde incluso la parte íntima. O sea, todo engloba, te digo, por eso son tan peligrosas. Porque dices, es que no es que extrañe a la persona, sino lo que siento cuando estoy con ella. Y eso equivale a veneno o antídoto. O sea, yo aquí les preguntaría a nuestras seguidores, ¿dónde estás ahorita en una relación es veneno o es antídoto? Híjole, pues creo que vamos a cerrar con otra que está bien fuerte. Y esta creo que nos va a enseñar muchas cosas, esta historia. Y les voy a dejar mi último cuento para iniciar. Se dice que en un pueblo iba caminando la furia y la tristeza. De pronto encontraron una fuente, hacía un calor horrible. ¿Y qué es lo que hicieron? La furia se quitó su traje de furia y se aventó a la fuente. ¿Qué hizo la tristeza? Se quitó su traje de tristeza y se aventó a la fuente. Y ahí estuvieron un buen rato. Y de pronto sonaron las campanas de la iglesia que estaba al fondo, empezó a salir la gente. Y ya sabes que a la furia no le gusta estar desnuda, entonces salió y lo primero que vio fue el traje de la tristeza, lo agarró y se fue corriendo. La tristeza, al sentirse desnuda también, salió, vio que no estaban sus ropas y vio el traje de la furia y entonces se la puso. Y nunca más se le volvieron a ver ni a la furia ni a la tristeza juntas, pero dicen que cuando de pronto ves a la tristeza caminando, recuerda que en ocasiones está vestida de tristeza. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay muchas personas que parecemos enojadas o parece que es que velas, esta furia siempre... No, hay veces es que es únicamente un traje, porque lo que hay en el fondo es una tristeza absoluta de dolor, de vivencias. Entonces, creo que esta siguiente historia tiene que ver con la furia y con la tristeza, de cuando estás enojado con el mundo, pero
pero es porque no tienes de otra, porque te tuviste que poner ese traje, porque la realidad es que el dolor está dentro y ese traje de furia que viste es lo único que te pudiste poner. Claro. Y esta es la historia de Whitney Houston. Oh, wow. Whitney Houston es una mujer que nació así con un don. Creo que es el top del canto, donde muchos actores, actrices, cantantes han tratado de interpretar su música y es así como si cantas Whitney Houston, es que ya la hiciste. Ella con tan solo 16 años empezaba en los grupos de gospel, en las iglesias. Ella tenía una madre que era Sissy, que también era cantante, pero también vio en ella lo que vio el papá de Britney y lo que vio el papá de Amy. O sea, todas las historias, si te fijas, tienen una correlación. Sí. Y entonces, la mismísima Aretha Franklin era su madrina. Y había un hombre que era Clive Davis, que este hombre era ya en todo lo que era la música, ¿no? En el medio, pues era un hombre que ya sabía cómo actuar. Le firman un contrato y básicamente Whitney Houston empieza a brillar, pero brilló desde el primer día. Ella se paraba en un escenario y volvía loca a la gente con estos tonos que llegaba, pero además era muy curioso porque decía que en ese medio no se podía ser tan negra. Ay, qué fuerte. Pero tampoco se podía ser tan blanca. Entonces, Whitney era perfecta porque no era ni tan negra ni tan blanca. Sí. Mira lo que estoy diciendo. Y entonces, con esta voz que ya tenía y enloquecía a las personas, de pronto llega a su vida un hombre que se llama Bobby Brown. Bobby Brown ya era Bobby Brown. Era este rapero con grandes cadenas, que si te fijas era como lo opuesto hasta físicamente que Whitney. Sí. Whitney era más bonita, más... Y él era el corriente, el grosero, el que podía decir las cosas que pensaba, el que podía traer un arma. Eso era Bobby Brown. Pero desde que llega a la vida de Whitney, tanto la madrina, el mismo Clive le dice, esto es problema seguro. Sí. Pero se sabe que dentro de la familia de Whitney también había problemas. Y uno de sus hermanos era su gran problema, consumidor de drogas. Y entonces, en una entrevista le preguntan, ¿tú iniciaste a Whitney? Y él dice, sí. Pero yo no la inicié a lo fuerte. Eso fue Bobby. Como si con esto se limpiara, ¿no? Ajá. O sea, yo nada más le di tantitas cositas. El que de veras le enfermó fue él. Pero a esto voy cuando alguien ya viene medio roto. Y Whitney ya estaba rota de alguna manera. Ella entonces ve a Bobby y en él ve todo chance el control de la familia. Se lo pasa a él, pero ella, yo creo que en cierta manera tenía una admiración de lo que él podía hacer y él es el que verdaderamente la mete a las drogas fuertes, ¿no? Los cócteles de coca, todas las drogas posibles. Y ella se empieza a enfermar junto con él. Pero a tal grado donde él básicamente termina siendo la voz de Whitney Houston. Y ella ya no sabía qué hacer si Bobby no estaba. Y entonces se embaraza de Bobby Christina, que es la única hija de ellos dos. En una entrevista con Diane Sawyer, que es una de las mejores entrevistadoras en ese momento, ¿no? Que era como estar ahorita con el que les guste así famoso, ¿no? Y había salido en una nota que ella había perdido la vida por el consumo de crack. En una pose yo creo que es impresionante cuando ella la para y le dice, a ver, no, espérame. El crack es basura. A ver, yo tengo mucho dinero. Yo no me voy a estar metiendo esas cosas.
yo me puedo meter otras. Volvemos a lo mismo, como si el hecho del crack fuera lo peor que pudiera ser, pero entonces yo soy adicta, pero a cosas finas. Sí, o sea, cuando es veneno, ¿no? Exacto. Sí. Como decía, ¿no? El veneno es por la dosis hacia el veneno. Exactamente. Pero finalmente termina siendo veneno. Y es lo que Bobby hacía con ella. Pero entonces un día, ya viendo esta destrucción en la que estaba, porque además le dice, ¿tú tienes problemas alimenticios? Y ella le dice, claro que no. O sea, sí, a veces me siento triste, pero realmente yo no tengo ningún problema. Y le enseña una foto y le dice, pero mira cómo estás. Ve cómo estás de destruida. Estás en los huesos. Y él dice, ¿de veras me ves así? Porque las adicciones hacen que ante el espejo tú veas otra cosa. Tú veas algo que posiblemente Sí, no existe. Cuando en este 89 que ella conoce a Bobby, luego en el 92 es que ya la mete absolutamente en todas las drogas. Ella empieza a sentir que absolutamente ella no vale nada, pero además él la pone como un trofeo. Y entonces les proponen un reality show. Y este reality show que se llama Being Bobby Brown, tú ves a Whitney cómo está siguiendo prácticamente los pasos de él, donde él se luce, donde él es la estrella, donde ella se ve que la están humillando. Y entonces, o sea, yo sé que hay niveles, no estoy hablando de personas mejores o peores, estoy hablando de niveles en cuestión de fama, pero eso lo vimos cuando hablamos de Mayra Alejandra y el famoso Charro, cómo ella está siguiendo sus pasos. Son su sombra. Exacto, son su sombra, pero eso nos puede pasar, que es cuando sonreímos en una fotografía, cuando tratamos de poner nuestra mejor cara, de recibir a los amigos, como que aquí no pasa nada cuando está pasando todo, pero imagínate tener una cámara las 24 horas del día enseñando tu miseria. Y eso es lo que hacía Bobby con ella. Pero Bobby tenía fama de violento, tenía fama de tener hijos descuidados de las drogas, pero ella no lo quiso ver o verdaderamente era para lo que le alcanzaba, porque a veces para eso nos alcanza. Qué fuerte, porque tú sabes, o sea, esta frase de tienes cara que me vas a llevar a terapia, pues sí, o sea, entonces date la vuelta, porque muy probablemente sí. Pero también creo que cuando hay tantas carencias emocionales y sobre todo aquí meramente el amor propio, que creo que es lo que orbita en todas estas historias, con poquito que te den, tú lo vas a dimensionar diferente. Como que es la lupa, el tamaño del lente de la lupa al que le pones, ¿no? Si yo traigo muy buenas herramientas, ejemplo, si me abre la puerta del coche y digo, ay, es que fue súper lindo, me abrió la puerta así, es por protocolo, o sea, es que si es o no un caballero, para mí eso no es que me esté dando algo extraordinario, pero habrá quien diga, no, es que con poquito que me dé. Y creo que estas mujeres, qué triste que sean tan exitosas para la vida y tan exitosas musicalmente, pero no lograron adquirir las herramientas para decir me pongo a salvo. Porque creo que el medio también es muy denso, amiga. Es muy cruel. Sí, mucho. Es muy cruel. Y sí las destruye. Cuando pasa esto del reality, ya para el 2017, Whitney dice, ¿saben qué? Se acabó el matrimonio y entonces se divorcia. Okay. Pero entonces llega un joven llamado Nick Gordon, de 12 años, a esta casa. Okay. Nick básicamente es el hermano de Bobby Christina, que es la hija de Bobby Brown y Whitney Houston. Y él está viviendo allí. Ella no formaliza una adopción como tal, pero para su hija era su hermano. Sí. Adoptivo de corazón, sí, pero era su hermano. Y así empiezan a crecer, se empieza a ver toda la decadencia de Whitney. Es cuando la empezamos a ver ya demacrada, ya incluso, es que la piel habla, cuando estás bien y cuando estás mal. Ya la vemos con este café como acartonado,
donde se ha metido tantas sustancias que ya su propio cuerpo le está pidiendo auxilio. Sí. Pero viene el bodyguard, the bodyguard, el guardaespaldas, Sí. ¿no? Donde es un Boom. boom. Pero es la historia perfecta para ella. Tú sabes que es alguien que en teoría no puede llegarte ni a los talones, pero de pronto es tu salvador, es que va a dar la vida por ti. Entonces, en esta película ella estaba viviendo la historia perfecta, no solo para ella, Sí. es que de cualquier persona. Claro. Lo que vivió Tina Turner cuando tenía más de 40 años, ¿no? Y entonces empieza esta destrucción que todos vimos. Pero lo curioso es que cómo es que todo mundo puede ver tu destrucción menos tú. Porque tú estás adentro. Sí, porque tú estás viendo esta imagen en este espejo, pero tú ves lo que quieres. Y por eso a veces yo digo que los filtros de todas estas aplicaciones son tan peligrosos, porque dejas de dimensionar lo que está pasando en tu realidad y está pasando hacia los ojos de los demás, pero tú cuando apagas el teléfono, el filtro se corta y entonces tú ya no quieres regresar a tu realidad, pero el teléfono te da una realidad que tú no, que te acomoda Sí. perfectamente. Para el 11 de febrero del 2012 en Beverly Hilton, donde es la preparación de los premios Grammy, de estos premios donde todo mundo pensaba que era el regreso de Whitney Houston, donde ella iba a cantar, iba a Sí. enamorar a todos otra vez. En la habitación, esta suite 434 a las 3:55 de la tarde, entra el asistente, no la ve, todos estaban esperando que estuviera arreglándose, entra al baño y se da cuenta que está sumergida en una tina. Tiene unos golpes en la cabeza, por lo que piensan que en algún momento perdió la conciencia, se cayó, se golpea y hay una sumersión, por lo que el dictamen o la causa forense dice que fue una sumersión o un ahogamiento accidental. Uh-huh. La llevan directamente al forense y ahí declaran la muerte de Whitney Houston. Pero lo más impresionante es que estos premios Grammy, que estaban pues esperando todo este glamour, no se detuvieron. Siguieron, se presentaron los artistas, caminaron por la alfombra roja, mientras su mayor atracción, mientras la voz del mundo estaba en una morgue tirada. Y no le importó a nadie. Cuando dieron la noticia, honestamente el mundo se paralizó. Pero no se paralizó el evento. Ese siguió. Y entonces es cuando te das cuenta que ella no valía, no solo para Bobby Brown, no solo para el mundo, ni siquiera para la industria. Porque iba a llegar una nueva que iba a suplir todo lo que ella llenaba. ¿Y murió sola? Sí. ¿Destruida? Sí. Pero el mundo siguió festejando los premios Grammy. Pasan 3 años donde Cristina, la hija, Sí. básicamente es abandonada por Bobby Brown. Uh-huh. Bobby no la visita. Ella hereda $20 millones por parte de su mamá. Empieza a tratar de hacer una carrera artística. Pero el consumo de Cristina también es terrible. Y de pronto anuncian el compromiso de Bobby, Cristina, con Nick Gordon. Con Nick, su hermano. que era el hermano adoptivo. Nick le dice que él está enamorado de ella, pero él también consume. Ay, no. Y una mañana del 31 de enero del 2015, encuentran a Cristina 3 años después de la muerte de su madre en una tina inconsciente, producto de un ahogamiento
accidental. Cuando revisan su cuerpo y la llevan a este hospital, se dan cuenta que tiene todas las drogas que te puedas imaginar, todos los cócteles posibles, y allí permanece durante 6 meses en coma, hasta que una mañana declaran que ha perdido la vida. Misma familia, mismas adicciones, mismo final trágico. Se muere igual que la mamá, en la misma soledad, con las mismas adicciones, con los reflectores encima, pero pierde la vida igual. ¿Qué pasa con Nick Gordon? A Nick, si bien no lo pueden acusar del homicidio de Cristina, pero sí lo acusan de que legalmente él es responsable de haberle dado todas las drogas posibles. Lo acusan, lo declaran culpable y le dicen que tiene que pagar a no sé quién, que yo todavía no acabo de entender, Sí. 36 millones de dólares. O sea, al Estado yo creo que han de haber dicho. Pues a la familia. Ajá. Pero Bobby Brown solo fue a visitarla una vez, cuando sabía que 2 años antes, o sea, un año después de la muerte de su mamá, intentó cortar las venas y ni siquiera fue a verla. La abandonó igual. En enero del 2020 se muere Nick Gordon. Es hermano adoptivo, ese que se quiso casar con la hija de la mujer que le dio hogar, Sí. que la metió a las drogas, termina muerto de una sobredosis también. Pero vemos las historias y declaraciones de Bobby Brown, donde hoy llora, donde abandonó a sus hijos, donde uno de sus hijos murió de sobredosis también de su otro matrimonio. Y hoy dice que si él hubiera estado presente, si hubiera sido mejor padre. Hoy está, perdón, pero está descuidado, viejo, pero ahora tiene 3 nuevas hijas, con una nueva esposa. Y entonces él dice que efectivamente él lastimó mucho a Whitney, lastimó a su hija, pero él está arrepentido. Ah, ok, pues si no, no sirve de nada. ¿Qué tal? Qué fuerte. Es que, de verdad, que yo creo que el precio de la fama a esos niveles es un precio muy alto que yo te soy bien honesta, yo no pagaría. O sea, creo que entre más tienes, económicamente hablando, a veces más problemas hay y tienes más acceso a todo, o sea, el exceso absoluto de todo, de mujeres, de hombres, de que ya te gusta de todo, de que ya no sabes ni qué probar, pero está el tema de las sustancias, que no hay una relación realmente de lealtad y de amistad, eres objetizado por parte del sistema porque les funcionas ahorita, ser la estrella del momento, pero cuando quieren ellos te quitan, no como estas teorías conspiranoicas de la élite, no de yo te dice, yo te quito, y que de pronto no están como tan erradas, o sea, estos misterios que hay detrás de cada uno de ellos, que muchos están dentro de los expedientes, que ya hablamos, pero el repetir patrones, ¿no? Porque al final estos niños no vieron otra cosa que no fuera violencia y adicciones. Y esta niña nunca tuvo los valores de decir, es tu hermano adoptivo, no es hermano biológico, pero es tu hermano. Entonces no le creas esos valores. Y es una consecuencia una de la otra, de la otra, de la otra. Y entonces cuando te regresas a las infancias y desde papá, mamá, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque todas, si te das cuenta, todas y cada una de las historias es la familia, papá y mamá, todo que ver. O nada que ver ahí. O sea, no hubo estos cimientos fuertes. Y yo insisto, de verdad es que hay tantos excesos tan oscuros, tanta maldad dentro de estos medios y que te digo que tienes al alcance todo, que ya creo que pierdes el valor, la capacidad de asombro, todo absolutamente. Yo creo que aquí justo es cuando vendes tu alma al diablo, ¿eh? Para mí esto es el sinónimo de, pero tú querías, es que tú me pediste fama y está tu fama. Ahora. Ahora, yo nunca te dije el precio.
El precio de la verdad. El precio de la verdad. Sí, la que nadie Tú quiere querías escuchar. fama, querías vender discos, querías dinero, querías ser volteado o volteada a ver. Eso es la fama. ¿A ti quién te dijo que era bonito? Porque si les preguntas, la mayoría de ellos, los que hoy viven, como en el caso de Britney, sí estaba harta de paparazzis. Diana, harta. Todos ellos de verdad, creo que no está nada padre estar dentro del ojo así, de donde Sí. ya no puedas hacer absolutamente nada. Y aquí yo también diría, como mujeres y como hombres, o sea, ¿qué grado llegas a enamorarte tanto de alguien que dejas de ser tú? ¿En qué momento te despersonalizas así? Y volvemos al tema de romantizar el amor desde lo no sano, desde el enamoramiento, desde perderte y despersonalizarte y ser la sombra de alguien. Pero es que en algún momento hemos sido, en alguna u otra proporción hemos sido. Algunos nos ha costado salir, a otros no, pero al final, o sea, quien me diga que nunca ha pasado por ahí está mintiendo, 100%. 100%. Y es que yo creo que muchas veces, ¿sabes qué pasa? Y hablábamos mucho de la importancia ahorita de cuando papá no se queda. 1000%. Porque muchas de las jóvenes que yo conozco, de una generación que hubieron muchísimos divorcios, que el papá se iba y que tienen esto, el famoso daddy issues, Ujú. es que cuando encuentran a alguien que te dice que te ama y se queda, con ese te quedas. Sí. Aunque no te ame, ¿eh? Aunque te maltrate, pero dices, este no se fue, este sí se quedó. Ah, me pega, sí, pero mi papá no me pega, pero también se fue. Entonces, son estos patrones que se van haciendo y yo sí diría, estas son grandes historias, grandes fortunas, pero a nuestro alrededor hoy, y yo hablo mucho de los premios Spotify, no vamos a dar nombres, pero lo vimos. Sí. Cuando sí. se pierde el piso. 1000%. Cuando tener un seguidor o 1 millón de seguidores hace, en teoría, la gran diferencia. Entonces, todas estas historias que vamos a empezar a ver caer, porque les llegó la fama rápido, porque les llegó el dinero fácil y rápido, porque sí se trabaja en este medio, ¿eh? Sí. Pero sí es más fácil que ser médico. Sí. O sea, honestamente. Sí. Y el doctor Olivares no lo ha dicho. Él es 2. O sea. ¿Sí? Entonces, todas estas piezas las vamos a empezar y vamos a ver una generación que en 10, en 15, en 20 años van a estar platicando no de Britney Spears, no de Tina Turner, no de Whitney Houston, de los youtubers y de los influencers que cayeron. 1000%. Está bien Sí, fuerte, está nos bien tiene fuerte. que servir de lección. Sí, 100%, porque no puedes perder el piso. A ver, sí es bonito que nos ha pasado que te detengan, te pidan una foto, las vemos, no sé qué. Pero si no tienes los pies en el piso, con cualquier cosa te tambaleas, ¿eh? Ujú. Entonces hay que ser como muy prudentes y también creo que afortunadamente, hablando por nosotros en el mundo de Pepe y Chema, no, somos una generación no tan jovencititos como los que vimos en los premios, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué contenido hace? Pero ya está monetizando millones. Sí. Millones, o sea, por hacer nada, por decir nada, por hacer ahí una graciosa. Sí, porque hay unos que no, sí, no. De verdad no aportan dan nada a la clase. Sí, claro. Sí, y lo fuerte otra vez, ¿no? Ahora que decías lo de papá, es esta herida de, como papá se fue y no trabajo mi herida de abandono, entonces cualquier mugroso que llega a mi vida es para mí un símbolo de papá no estando, queriendo sustituir. Ujú. Y eso se lleva mucho tiempo de terapia, sí se puede, y es decir, a ver, también no todos los que llegan a tu vida van a ser el papá abandonador. Y tampoco tienes que elegir eligiendo un papá. Sí, desde la banda. Pero se trabaja muchísimo y se dice fácil, pero no. Ahí están los ejemplos claros y a nuestro alrededor, como dices, o sea, la ausencia, sobre todo en América Latina, la ausencia de padre, que es donde más se da, Marcó estas historias. 1000%. Fíjate que ahorita que seamos de los seguidores, yo escuché una entrevista de Casu y le decían, oye, ¿qué sientes de que tantos te amen? Y dijo, pero de verdad es que no, o sea, es que de pronto no es real. O sea, No te aman. no te aman. O sea, más o menos ella dijo eso como de, pues me da como igual, pero no en mala onda, sino porque, pues es que cómo puedes saber que me aman o no. O sea, al final, pues nada más ven al artista, pero pues a mí no, ni me han tratado, ¿no? Entonces,
como equilibrar siempre así de, ¿por qué crees que te aman? O sea, te siguen, son seguidores, pero esos mismos seguidores se han convertido en los peores enemigos del artista que decían amar. Y le pasó a Britney, le pasó porque en su momento Britney era la más amada, pero a través de la historia mal contada era la más odiada. Como le pasó a Whitney, ¿no? El show debe continuar y así continuó. Qué fuerte. Pues muchas gracias. Estuvo muy fuerte, padre, ¿va? sí. Y estas Mucha son reflexión. muchas historias que, o sea, nos faltan por contar, porque hay muchas más historias. Nos faltan muchos. Porque también hay hombres que han sufrido cosas Sí. así. Y ya platicaremos el lado de cuando ellos se van. Ellos se van. Ujú. Pues muchas gracias. Gracias, amiga. Pues muchas gracias a todos ustedes. Como siempre, ya pasamos los 300,000, ya vamos para 310,000, perdón. Y creo que es un gran logro que, si bien sin ustedes no sería posible. Y esto es una comunidad que está creciendo y se los agradecemos mucho. Por eso les pedimos que compartan la información. En Spotify va a estar sin censura, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Sobre todo, sigan las redes oficiales para que siempre estén enterados de que la historia es real y no como a veces se cuenta. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción.